Mira esa data que acabas de decir, cuántos webinars llevas y eso. De verdad que te felicito a ti y a los residentes del Hospital Militar que te apoyan muchísimo con esto. Bueno, ya nos comimos 20 minutos, entonces no me regañen porque vamos a Aquí. empezar a las 5:21, ¿no? Mira, ecografía de la pubalgia. Yo creería que este tema debe estar incluido en el pensum de los posgrados de radiodiagnóstico de todas las casas de estudio. Incluso se deberían hacer una reunión semanal o quincenal con todas las áreas que valoramos la pubalgia. Ya vamos a ver el porqué. Tengan los celulares a la mano porque vamos a hacer algunas preguntas interactivas y esta es la primera. Solo escaneen el código y hagan su votación. Es anónima completamente. A ver, anímense todos. Esto no es un examen. Se trata de divertirnos aprendiendo. Sí. Escaneen con su celular, tomen su tiempo, escaneen con su celular y hagan su votación. Como le decía el doctor, es una votación anónima. Si están votando, damos un minutito. Yo también estoy votando. Sí, estoy viendo que están votando, pero va muy lento. No sé si el código está. Ya voté y todavía está enviando la información. Ah, ya, perfecto. Todavía no se carga. Voten también quienes están conectados en la plataforma de YouTube pueden hacerlo porque solo tienen que escanear el código QR. Sí, vamos Quienes a no dar. pueden escanear con el código QR pueden escribir a través del chat también, porque alguien escribió que no podía escanear. Ya, eso, exacto. Si están conectados desde su celular, pueden hacer la votación a través del chat también. La idea es que lo hagamos directo con el QR, pero si no se puede, no se puede. Claro, y tampoco vamos, bueno, a durar tanto, ¿no? Porque no vamos a comer tiempo de la charla en la votación. Voy Claro. avanzando, pero eso sí, tengan los teléfonos a la mano porque van a haber algunas preguntas. ¿Ok? Voy a seguir. En esta tenemos solo 8 votaciones. Ah, bueno, fíjate. eh, Si hacen ecografía de la pubalgia. Vi que hay muchos de Argentina y les va a agradar Hay, la charla porque yo sigo mucho la escuela argentina. Quizás son ellos y que después escriban por el chat si son ellos los que hacen ecografía de manera mensual, digamos. Bueno, semanal y diario nadie, ¿no? Bueno, entrando un poquito ya en tema, fíjense cuando este es el pan nuestro de cada día. Y miren estos artículos que son noticias de marcas deportivas. Un jugador tuvo que pasar por el quirófano. Jugadores como Messi, que están súper recontraentrenados, han sufrido de pubalgia. Kaká, por ejemplo, va a tener que sufrir de pubalgia toda la vida y hay otros que la han superado. Entonces, viendo nada más noticias, nos damos cuenta tres escenarios importantes. Uno ya la tuvieron y la pasaron bien, otros la van a tener siempre y otros tuvieron que operarlo, ¿no? Si vamos a los artículos científicos, yo creo que todos hemos buscado alguna publicación por PubMed. Fíjense, la página de ellos son 10 artículos por página. Y cuando ponemos dolor inguinal, y así es como se busca en el inglés, son 464 páginas, es decir, casi 5.000 artículos. Por supuesto, no nos los vamos a leer todos, pero yo les recomiendo tres artículos especiales. Estos dos y uno que vamos a ver casi en las conclusiones. Este es el acuerdo de Doha, que se lo tienen que saber sí o sí. Y este es el artículo del que vamos a desglosar esta charla, que es un grupo de argentinos que ya los voy a ir nombrando más adelante. El término más comúnmente aceptado en la actualidad es la pubalgia del atleta, pero lo van a encontrar como dolor inguinal, inguinodinia del atleta, anteriormente osteitis púbica. Pero bueno, ¿qué es? Es un síndrome. Está caracterizado por dolor e impotencia funcional y está relacionado con el deporte barra sobrecarga. La sobrecarga aquí es importante decir que hay mucha gente que hace trabajo de esfuerzo en el campo agrícola, alzando fuerza, peso importante a diario, y esto condiciona una sobrecarga. No está haciendo actividad deportiva, pero hace
un trabajo que conlleva a que se dañe. Y estos pacientes también entran en esta categoría de pubalgia del atleta. Sin embargo, en los atletas que pueden ser de alto rendimiento o recreacionales, ese dolor va a aparecer cuando están haciendo la actividad física y va a continuar o puede aparecer también después de hacer la actividad física, es decir, cuando están en reposo o se están enfriando. Y conlleva una impotencia funcional. Esta es la otra pregunta que les tengo. ¿Cuál de las siguientes estructuras es la más comúnmente afectada en la pubalgia? Intenten votar por ahí, si no por el chat. Yo voy a ir abriendo el chat a ver. Ah, es que hay unos que están conectados por el celular, claro. Ok. Sí, pero igual están votando acá. Sí, sí, sí estoy viendo. Es válido, es válido. Claro, hay muchos que están por el teléfono celular. Bueno, vamos a esperar aquí otro minutito. La gente en YouTube también está votando. Dicen que no hacen el estudio. Esa es de la pregunta anterior. Pueden ir votando en relación a esta pregunta. Ok. Ligamento inguinal, responden por YouTube. Sí, aquí también hay unas de aductor largo y ligamento inguinal y sínfisis del pubis. Bueno, vamos a avanzar, pero si nos damos cuenta, siempre ha estado todo medio compartido, ¿no? No hay nada unánime. Entonces, ¿por qué se produce? Hay que saber anatomía, siempre lo he dicho, para ser buenos radiólogos hay que ser excelentes anatomistas. Vamos a tener un trinomio. Anteriormente era un binomio que estaba por el recto abdominal, pero hay una parte del piramidal también, que están en la parte del core de la línea media y el aductor largo. Ellos van a tener una lámina conjunta, poneurosis conjunta o tendón conjunto, como se le quiera decir. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque va a haber un desequilibrio de este trinomio y va a causar una inestabilidad de la pelvis. Por supuesto, esto lleva o sea, condicionado por una sobrecarga que va a hacer traumas a repetición, micro roturas, tendinopatías, y es lo que va a venir afectando y causando este desequilibrio del core principalmente. Estos músculos tiran para arriba, estos músculos tiran para abajo, y por eso es que hoy en día estamos viendo tanta pubalgia en atletas recreacionales, porque si nosotros vemos todos los atletas de alto rendimiento tienen marcadísimos los abdominales, y no es para hacer un gol y quitarse la foto y mostrarlos, es porque deben estar estabilizados desde el punto de vista del core, porque esta es una lesión muy, muy frecuente y que los aleja mucho tiempo de la cancha. Desde el punto de vista genético, están estudiando mucho en la actualidad el comportamiento o la calidad del colágeno de cada individuo, porque a veces hay colágenos que no son tan buenos y eso conlleva a que también exista un daño por ese factor genético. La clínica es un dolor, puede ser inguinal, del pubis, aductor, iliopsoas o de la cadera. Pero, ¿cuál es el ingrediente principal? Que es crónico. Y esto sí lo tenemos que saber. Pubalgia del atleta es un paciente con dolor crónico, no agudo, y ya vamos a ir viendo el desarrollo de la charla, el por qué. Este es un estudio del doctor Santilli, que es el que vamos a ver más adelante, pero ellos lo determinan así, pasando una línea imaginaria por el ligamento inguinal. Todo lo que esté por encima es una pubalgia alta y debemos pensar o sospechar principalmente en hernias, y lo que está por abajo, la pubalgia baja, y sospechar de tendinopatía principalmente del aductor largo. Este es el estudio de los argentinos. Vi en el chat que hay muchos. Este estudio está encabezado por el doctor Osvaldo Santilli. El doctor Osvaldo es un cirujano de pared abdominal y él lo encabeza porque él atendió muchísimos pacientes que llegaban a su consulta y no terminaron siendo hernias. Ya vamos a ver más adelante la data. El doctor Alejandro Rolón es el médico radiólogo de la selección argentina de fútbol, es decir, le hace ecografías a un tal Messi, un tal Di María, se podrán imaginar. Y el doctor Tomás Pascual es el médico radiólogo de la selección de rugby de los Pumas de la Argentina. En esta charla me cedió gentilmente Tomás algunas ilustraciones, porque además de ser un capo como radiólogo, es un fenómeno como ilustrador. Y ya vamos a ver más adelante también sus ilustraciones. En la ecografía de la pubalgia o la entidad pubalgia tiene que ser de manejo multidisciplinario. ¿Cuál es el problema? ¿Que a dónde llega? Porque como dijimos, es un dolor inguinocruro genital. Entonces te puede venir por diferentes puertas de entrada.
Por eso es que yo considero que en la actualidad tanto medicina familiar como medicina general deberían estar incluidos en este protocolo, porque usualmente a los radiólogos o barra ecografista, porque en el Ecuador no existe la figura de ecografista, pero en otros países de la TAM sí y del mundo. Entonces, ¿qué nos mandan? Ecografía de región inguinal, descartar hernia. Pero si el médico que está viendo al paciente como puerta de entrada no sabe que es la pubalgia o no la tiene en consideración, nunca van a diagnosticar correctamente a este paciente. Y como dijimos, un dolor crónico. Este paciente ya viene caminando con un deterioro de su calidad de vida. Entonces, ¿quiénes estamos involucrados en la pubalgia? Los médicos traumatólogos barra deportólogos, los fisioterapeutas, cirujanos de la pared abdominal y los médicos radiólogos barra ecografistas. Este es el trabajo del grupo de Santilli. Como vemos acá, entonces vamos de arriba para abajo. Es un manejo multidisciplinario que está determinado por cirujanos, traumatólogos, médicos radiólogos y los fisioterapeutas. Esto lo vamos a ver más adelante en la charla, pero de una vez les voy adelantando en este rato, que esta es una de las conclusiones, que los hallazgos radiográficos, imagenológicos, perdón, deben ir sí o sí acompañados o no de la sintomatología. Y eso es importante decirlo en el reporte. Más adelante yo les voy a mostrar un informe mío, ¿ok? Lo pueden copiar, no pasa nada, pero es cómo nosotros reportamos la patología de la pubalgia y realmente aplica para todo el músculo esquelético. Después, ¿por qué vamos a hacer eso? Lo vemos todos y llegamos a un diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico que tenga ese paciente, vamos a tener una primera línea de tratamiento que sí o sí va a ser fisioterapia y después una segunda línea de tratamiento que si realmente tiene una hernia sintomática, ese paciente se va a operar. Y después de operarse, es importantísimo que a las 24 horas inicie la fisioterapia. ¿Qué pasa acá? Muchachos, me pasó a mí, o sea, muchísimo. ¿Cuántas hernias no diagnosticamos nosotros que no sabemos si eran hernias o no? Ahí muchos en el chat pusieron, no hago ecografía de la pubalgia. Entonces, ¿cuál es el problema? Hernia es igual a cirugía y cirugía significa eliminar el dolor. Entonces, un paciente mal diagnosticado con hernia era operado y el paciente continuaba con dolor. Eso es una complicación del cirujano y es un deterioro o persiste el deterioro o empeora la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque lo operaron de la hernia que fue diagnosticada y no fue resuelto el dolor, porque realmente no era lo que le causaba el dolor de la pubalgia. Desde el punto de vista de examen físico, los cirujanos, como esta es la foto que vimos inicialmente, pubalgia alta o baja, van a valorar la pared abdominal, por supuesto, también evalúan la parte de la tendinopatía, es decir, la pubalgia baja, y los cirujanos implicados en manejar patología de la pubalgia hacen también valoración de la cadera, que es flexión, rotación interna y externa de la cadera, porque de esa manera nos orientamos hacia qué es lo que le está doliendo al paciente. Lo que nosotros tenemos que hacer en el examen físico es decirle al paciente, lo que yo te estoy haciendo reproduce o simula el dolor que tú tienes cuando haces la actividad física. Eso es lo que el paciente nos tiene que decir. Si dice que sí, ahí es en donde está la causa del dolor. Por supuesto, el traumatólogo especialista de la cadera va a hacer las maniobras de cadera y también va a hacer contra la resistencia de los aductores. Los fisioterapeutas, y bueno, una vez te dejo esto, Exaida, sí, no sé, para el año 2025 hacemos entre los cuatro especialistas, hacemos una mesita redonda de cómo ellos lo manejan, porque estos son temas que hay que saberlo todos. Los fisioterapeutas tienen pruebas primero para pacientes asintomáticos y sintomáticos, los otros que tienen pruebas funcionales y pruebas estructurales. El fisioterapeuta sabe sí o sí si el dolor, y realmente es el que termina diciendo y marcando la pauta de si el dolor se lo causa una hernia inguinal porque ellos hacen la prueba para ver si es el core, si son los músculos de la cadena baja, etcétera, y dicen, no, el dolor de este paciente es la hernia inguinal, y ahí sí hay que operarlo. Ahí, por supuesto, no voy a entrar tanto en el campo de la fisioterapia porque no es lo mismo. Los radiólogos, por supuesto que tenemos que hacer todos los métodos de imagen, pero me disculpan sacarlos de la zona de confort, pero tenemos que ir un poco más allá, porque si no, vamos a seguir mal diagnosticando o subdiagnosticando. Tenemos que hacer una historia clínica dirigida y tenemos que hacer las mismas pruebas que hace el cirujano y que hace el traumatólogo. Eso nos quita realmente 2 minutos. Incluso cuando uno le está diciendo al paciente que se cambie y se vaya acostando, le podemos ir interrogando. Si lo quieren llevar
digital o escrito lo pueden hacer, pero si no, verbalmente ya uno sabe y se va orientando. Estos fueron los pacientes que acudieron a la consulta del grupo de cirujanos, escuchen bien, cirujanos del doctor Santilizar. Fueron buscando un cirujano por dolor inguinal. Entonces determinaron que la pubalgia era casi 91% en varones, el 43% era relacionado con el deporte del fútbol. ¿Por qué? Porque se da usualmente en deportes que se hacen sprint o se hacen carreras de velocidad inicial muy rápida, que ese es el sprint, o cambios de direcciones. Pero recuerden que hoy en día estamos viendo, él atiende solo deportistas de alto rendimiento, pero en deportistas recreacionales lo estamos viendo mucho en el CrossFit, ojo con eso. Y estos pacientes que llegaron a su consulta de un cirujano para que le valorara la hernia, ellos determinaron que casi el 83% de los pacientes terminaron siendo tendinopatías del aductor y del iliopsoas, y solamente un 15% fueron hernias realmente. Imagínense si hubiesen operado a todos estos pacientes. Este es el modelo de historia clínica que yo repliqué de los argentinos, que me parece muy bien porque es un checklist nada más. Por supuesto, datos filiatorios, yo lo tengo en español, pero traje como está en el artículo publicado por ellos. Aquí vamos a tener cuál es la fecha de inicio del dolor. Importantísimo, si ese dolor es agudo o crónico, porque ya dijimos que el pilar fundamental es que sea crónico. ¿Cuándo inició el dolor? Ese dolor es difuso, ese dolor es bien representativo, o sea, está focalizado, es posterior a un trauma, no. Esta es una cartografía en la que ellos ponen, bueno, a la cadera, B la región inguinal, C el iliososo y pectíneo, que son los músculos pelvirrotadores profundos de la cadera, el aductor, y el área genital en la sínfisis del pubis. La escala del dolor yo utilizo EVA, pero pueden utilizar la que ustedes consideren más cómoda. Del 10 al 0 va igual, siendo 10 lo máximo de dolor y 0 lo mínimo de dolor o sin dolor. Si ese dolor sí es radio o no. Importantísimo, si ese dolor está relacionado con la actividad física y si ese dolor empeora después o sigue doliendo cuando ya se enfría, o sea, deja de hacer la actividad física. Y por supuesto, tenemos que hacer preguntas orientadas para saber si eso puede ser una hernia o puede ser tendinopatía del aductor o puede ser patología de la cadera, por lo menos las hernias. Ese dolor está relacionado cuando tose, cuando estornuda, cuando se incorpora en la cama, cuando se va a amarrar los zapatos, etcétera, o ese dolor está involucrado cuando se producen estas carreras cortas rápidas, cambios de direcciones, o cuando se patea una pelota de fútbol. Los dolores cuando se patean están más relacionados con las tendinopatías del recto femoral. Ya vamos a ver. Después aquí está, bueno, el examen clínico y el checklist de cuál pudiera ser. Entonces, esto no nos quita mucho tiempo y nos orienta muchísimo. Además que vamos a llegar a un diagnóstico preciso. Esta es la última pregunta que tengo en cuestionario. Porfa, voten un minutito. También a los que están en la plataforma de YouTube pueden votar. Ya yo voté. O por el chat, ¿no? También, porque hay muchos. Sí. El que no pueda con el código QR puede votar a través, respondiendo directamente en el chat. Vamos a esperar un minutito más y seguimos. La gente En siga. YouTube, ¿Y qué no los veo ponen, animados, qué ponen en YouTube? no los veo animados, no los veo animados. Muchos Ah, están como ingresando y están todavía en diferido. ya, ya. Están votando retrasados. En Zoom, la mayoría ha votado por ultrasonido. A ver, quiero ver qué escriben por el canal en YouTube. A ver qué dice la gente que está conectada en YouTube. Hay como 50 personas conectadas ya en YouTube. Qué chévere. A ver, les da pena. No es un examen, muchachos. Ya empezaron a votar ultrasonido. Aquí nadie va a salir raspado.
Por acá escriben que lo ideal serían 2 exámenes, ultrasonido y REM, resonancia magnética. Bueno, vamos a Ok, creo que la seguir. mayoría se inclina por ultrasonido. Sí, la mayoría se inclina, pero sigue estando algo debatido, ¿no? Pero en efecto el Sí, sí. ultrasonido, ¿no? Ya vamos a ver el por qué. Todo esto lo vamos a ir respondiendo en el camino. Entonces, ¿qué estructura vamos a valorar nosotros en la pubalgia? Para abdominal lo hacemos únicamente con la ecografía, la región púbica, ecografía y rezo, y la cadera, todos los métodos de imagen. Hoy en día la tomografía 3D es muy importante para los impeachment de cadera y la artrorresonancia es el gold standard, por supuesto, para lesiones del labrum. Pero si nos fijamos, las tres estructuras anatómicas, la ecografía está en todas. Entonces, la ecografía es el estudio de elección de entrada para la pubalgia. Grábense eso, no es la resonancia. Ya vamos a ver casos de resonancia y cuándo está indicada la resonancia. Entonces, ¿en qué entidades nos sirve cada método? La ecografía, por supuesto, las hernias, tendinopatías crónicas, grábense. Nos permite hacer el eco, que eso es lo único que nosotros tenemos, un interrogatorio, examen físico dirigido también. Por eso es bueno también que los licenciados o técnicos radiólogos que hacen resonancia magnética, tomografía, rayos X, puedan hacer y nosotros instruirlos también en que hagan este checklist que ya vimos de cómo hacer, porque eso nos va a orientar nosotros. A veces nosotros nos llega una resonancia y dice dolor inguinal y más nada. No sabemos mucho más del paciente. Es el único método de estos tres en esta patología que nos permite hacer exploración dinámica, incluso la maniobra de Valsalva, que es fundamental, y la ecografía para guía intervencionista, tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Por qué diagnóstica? Porque hacemos los test de lidocaína y terapéutica, bueno, infiltraciones de ciertas sustancias en casos específicos también. La resonancia magnética nos permite valorar los músculos profundos, iliosoas, obturador interno, pectíneo e incluso el piramidal. Ojo con el pectíneo, porque el pectíneo es un músculo que da demasiada sintomatología, pero muy poca imagen. Por ecografía el pectíneo es dificilísimo ver. Entonces, en esos casos la rezo va. Tendinopatías agudas y el edema óseo. Recuerden que la parte aguda, y por eso en la rezo vamos a pedir solamente dos secuencias, estir y supresión grasa. Perdón, supresión grasa. Porque lo que queremos ver es el edema, más nada. Y rayos X y tomografía tiene un valor muy secundario. Se deja para muy pocas cosas, ¿ok? En Latinoamérica estudiamos mucho de la escuela americana ACR y de la España del CERAM. Entonces aquí les traje esto, le pueden tomar una fotito, no voy a decir los porcentajes, pero ahí están más o menos los porcentajes, la última década de cuánto es la sensibilidad y especificidad de cada método en cada patología. Pero basados en el artículo que yo les traje, en Argentina, como es toda la realidad de Sudamérica, diría yo, nuestros hospitales, primero, no todos tienen resonancia magnética. Y segundo, no todos los pacientes tienen el poder adquisitivo para realizarse una resonancia. Entonces, ellos hacen muchísima ecografía, están muy bien entrenados en ecografía y han tenido sensibilidad del 98% en tendinopatías y en un 95% de hernias. O sea, son cifras y valores que son buenísimos. Entonces, debemos enfocarnos en la ecografía. Entrando ya en materia en sí, fíjense todo lo que he hablado y no he puesto una sola imagen, ¿no? Por la importancia de la patología en sí. La pared abdominal. Ahora, nosotros tenemos que decir en nuestro informe si la hernia es directa, indirecta o crural. Es principio de buena práctica médica, sí se debería decir, repitiendo que el buen radiólogo es excelente anatomista. Entonces, ojo, pero también es buen principio médico el cirujano explorar ambas regiones. Tiene que explorar si es por el lado directo o indirecto. Entonces, la hernia directa, como todos sabemos, va medial a los vasos epigástricos inferiores, sale o emerge a través del triángulo de Hasselbach. Aquí vemos epigástricos inferiores, femorales, y este va por acá. La pared posterior es la fascia transversalis y emerge por esta debilidad congénita de la pared la hernia del anteriormente llamada deportista, que todavía se le puede decir, pero ya vamos a ver más adelante el por qué yo prefiero no utilizarla. Después la hernia indirecta va lateral a los vasos epigástricos inferiores, va tipo sándwich entre los dos metiditos, ¿ok?
Y la hernia crural, más frecuente en mujeres, este es un 95/5. ¿Por qué? Porque está asociada con el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, mujeres posteriores a embarazo usualmente tienen estas hernias. Estas sí hay que decirlas sí o sí. ¿Por qué? Porque el cirujano, como dije, explora la región directa, región indirecta, pero las hernias crurales van por abajo del ligamento inguinal. Ellos tienen que alzar el ligamento inguinal para ver la hernia crural. Entonces, si no la decimos, puede que no la vean si no es muy grande. Anatómicamente, la sonoanatomía, y ya vamos a entrar en imágenes, vamos a ver siempre los vasos epigástricos inferiores y los vasos femorales. Cuando ellos se aproximan, que están así casi besándose, es donde nosotros vamos a valorar las hernias. Los vasos epigástricos, vamos a hacer un barrido cráneo-caudal, ellos vienen adosados, digamos, al músculo recto abdominal en la pared posterior, y cuando se separan, que casi que se unen, ahí es donde vamos nosotros a verlos. Aquí está una imagen con Doppler para que puedan verlos mejor y es ahí en donde nosotros vamos a ver la maniobra de Valsalva. Ojo con la maniobra de Valsalva porque, perdón, muchas veces no la sabemos, o sea, no le sabemos decir al paciente cómo hacerlo y si la hace mal también es una prueba subjetiva. La maniobra de Valsalva debe ser una maniobra, uno le dice, haga como si fuese a ir del baño a hacer el número 2, que sea continuo e increciendo, o sea, que lo mantenga un tiempo prudencial, ¿ok? Con las manos en el pecho o las manos fuera de la barriga, que no aumente la presión intraabdominal. Esa es la manera correcta de hacer maniobra de Valsalva. Entonces, en reposo, la pared posterior que habíamos dicho, que es la fascia transversalis, va a estar relajada, como descansando tipo cama, por abajo de los vasos epigástricos inferiores. Lo normal, fisiológico, cuando nosotros hacemos una valsalva, es que esta fascia transversalis se tense y va a estar en el límite superior de los vasos epigástricos del mismo tamaño. Estas son las ilustraciones que les había dicho el doctor Tomás Pascual, que se dio gentilmente, que son fabulosas. Miren aquí, entonces, la fascia transversal es cómo descansa en reposo y cómo se tensa en la maniobra de Valsalva. Entonces, lo normal que vamos a ver, hace la Valsalva, tensa la fascia transversalis, pero no la bomba ni hay protrusión de grasa properitoneal. Recordando que la hernia del deportista, anteriormente llamada pubalgia lateral, es directa. Y vamos a ver aquí debilidad versus hernia, ya vamos a ver. Pero fíjense cuando hace la valsalva, ¿qué sucede? La diferencia acá, la fascia aquí se está bombando, no está tensándose, ya sobrepasa los vasos epigástricos con mínima cantidad de protrusión de grasa properitoneal, pero existe. Entonces, ¿cómo nosotros decimos si es debilidad de hernia? Si hay síntoma o no. Y eso tenemos que decirlo en el informe médico. Si esta imagen que está acá, que era anteriormente llamada, a veces hay unos cirujanos que dicen es la punta de hernia o hernia en dedo de guante por la morfología que adopta, no tiene dolor, hay que decir que es una debilidad de la pared asintomática. Si tiene dolor es hernia. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, hernia es igual a cirugía y cirugía es igual a quitar el dolor. Y miren la ilustración, cómo se abomba aquí, ¿no? Y pasa como un dedo de guante, lo que estamos viendo acá. Por supuesto, esforzarnos un poquito en valorar bien las paredes abdominal. Estos son casos mucho más avanzados y con protrusión de contenido intestinal, pero sí hay que buscar y dejar bien grabado y documentado las hernias inguinales. El recto abdominal, el que no hace pubalgia se lo pasa ni lo ve, ¿ok? ¿Y en dónde se van a producir las lesiones del músculo recto abdominal? Tercio inferior, borde lateral o externo, como vemos en esta imagen. Como les dije, son dolores crónicos. Si vemos este es un desgarro que ya está en fase de adecuada resolución, se va resolviendo, ¿no? Y miren acá cómo se ve los vasos epigástricos y justo ya separándose los vasos epigástricos. O sea, estamos casi llegando a la sínfisis del pubis. Es ahí usualmente en donde se desgarran los rectos. Siempre haciendo el comparativo, que es otra ventaja de la ecografía. Entonces, fíjense lo que habíamos dicho, el barrido craniocaudal. Entonces, sí, hay que hacer mucha sonopalpación también para ver si ahí le duele al paciente. Recuerden que nosotros tenemos que buscar reproducir el dolor o los síntomas que él siente cuando hace la actividad deportiva o cesa de hacer. Entonces, aquí no sé si ven algo, es muy sutil, pero miren después en las fotos y vayan otra vez al video y hagan el feedback. El área de pequeño desgarro que tenía borde externo, casi ya desapareciendo el recto abdominal. Miren cómo los epigástricos inferiores ya están separándose del recto. Y miren esta pequeña área de desgarro.
Entonces eso hay que decir, porque muchas veces decimos es hernia y no era hernia, podía haber sido esto chiquitito, pero eso puede causar síntomas. La región púbica, bueno, y no se los dije. ¿Por qué? Porque estos casos, las tendinopatías, estos desgarros pequeñitos, permite que el paciente pueda, sí, el individuo o el paciente pueda seguir haciendo la actividad deportiva. Entonces van haciendo microtraumas a repetición. La sínfisis del pubis podemos valorarla por eco y aquí viene algo de lo que decían resonancia. Fíjense, esto es una correlación eco-resonancia. La resonancia ve mucho vientre muscular, ve mucho hueso, no ve tendón en esta patología, ¿no? Fíjense la diferencia con el eco. El eco vamos a ver la superficie ósea, que ahí es mejor, por supuesto, la resonancia, pero miren la aponeurosis conjunta como la vemos, que acá es todo negro. Entonces recordar ese trinomio en el core, línea media, recto abdominal piramidal, y abajo el aductor largo tienen una aponeurosis o tendón conjunto. Entonces esta imagen es muy importante y esto lo tenemos que ver. Ojo que la sonopalpación de la sínfisis del pubis de cualquier hueso es dolorosa. Entonces nosotros con la práctica vamos a ir haciendo la experticia de cuál es la presión que debemos ejercer para saber si el dolor realmente es un dolor que tiene por la presión excesiva que estamos haciendo o es dolor que es el dolor que tiene porque puede tener una osteitis, digamos. Esta es la representación, entonces la lámina o aponeurosis conjunta en la reso es ciega, no vemos nada. Y este es cuando nosotros ponemos el eje longitudinal de la llegada del aductor largo a la sínfisis del pubis. Estas son las estructuras anatómicas que vamos a ver, pero miren lo bien que lo vemos. Entonces, aquí puse una imagen izquierda, pese que la representación de cómo colocar el transductor está derecha, para que vayamos haciendo ojo también izquierdo. Los aductores largo, corto y mayor, o magno, como le quieran decir, en longitudinal y en axial. Lo que está por arriba, este músculo medio aplanadito, es el gracil. ¿Ok? Esta es la imagen que describe en la literatura, que es el signo del sol. Yo nunca lo he visto como un sol, pero bueno, sí está descrito. Y hay que ver siempre en los dos planos. Recuerden que el tendón del aductor largo, al igual que los tendones, muchos tendones del cuerpo, son curvos, su entesis. Entonces tienen anisotropía. Tenemos que oblicuar el transductor. Esta es una imagen también de Tomás Pascual. Yo hago mucho la escuela de los argentinos. Yo no desnudo al paciente por el pudor del paciente, más si son mujeres. Entonces no le quito el calzón ni, o sea, para nada. Lo bajamos hasta la raíz del pene y ahí de esa manera hay que oblicuar el transductor para poder ver la imagen que vimos anteriormente de la entesis. Ahora entrando en patología, siempre hacer comparativo. La ecografía de la pubalgia es obligatorio hacer comparativo, obligatorio. Y reportarlo comparativamente también. Miren, vamos a enfocarnos en el lado izquierdo que es el sano. Miren la superficie ósea, hay que verla. La superficie ósea debe ser lisa, continua, ¿ok? Y este es la entesis del tendón del aductor largo y esta es la unión miotendinosa como en el patrón fibrilar acá. Así se debe ver. Recuerden que tiene anisotropía, hay que jugar basculando la mano nosotros. Miren ahora el tendón del lado derecho. Esta es una superficie ósea completamente irregular, un tendón engrosado, hipoecoico, desestructurado, que impresiona con áreas de rotura intrasustancia, que ya vamos a ver. Ahora, no me parecía, este paciente es amigo mío, un deportista, futbolista, y ya vamos a ver casos de él más adelante, pero aquí no me parece que haya calcificaciones en el tendón, una entesopatía, sino me parece como irregularidad cortical ósea. Esto era doloroso. Siempre hacer los dos cortes también, axial y longitudinal. Miren aquí cuando vamos bajando a la sínfisis, miren el lado izquierdo normal versus el derecho, toda esa irregularidad cortical ósea, desestructuración del tendón, un barrido en el eje largo, vemos tendones, el tendón del aductor largo, aductor corto, aductor mayor, miren los cambios y ahí sí se ven las áreas de rotura intrasustancia. Y siempre también documentar las fotos en ambos cortes, axial y longitudinal. Miren las áreas negritas que tiene de rotura intrasustancia y bueno, todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Esto es llegando a la sínfisis, miren las ramas púbicas derecha e izquierda, la diferencia notable que hay, ¿no? Hay casos que son de ojo más fino y también siempre correlacionar con la clínica. Miren, estas sí son calcificaciones intrasustancias a nivel del entesis. Esto es una entesopatía y esto habla de cronicidad, como ya hemos visto. Aquí se ve mejor.
Del Doppler ya voy a hablar más adelante en las conclusiones. Los desgarros. Aquí el paciente viene, por supuesto, con una clínica aguda. Estaba haciendo la actividad deportiva en ese momento, sintió el pinchazo y tuvo que frenar. Entonces, esto nos orienta a nosotros también. No es una pubalgia del atleta. Ahora, que haya tenido una pubalgia y se haya desgarrado, bueno, tiene un dolor crónico, pero se reagudizó producto de esto. Aquí no vamos a hablar ahorita de lesiones musculares, pero bueno, siempre valorar el vientre muscular completo en toda su extensión, más si tiene un desgarro. ¿Cuándo? Aquí resuelvo una pregunta. ¿Cuándo hacer resonancia magnética? Vamos a hacer la resonancia magnética cuando hay una patología aguda o cuando sospechamos de lesión ósea. Y vamos a ver los casos. Y recuerden las dos secuencias, STIR y supresión grasa, porque queremos buscar es edema. Miren lo bonito que se ve acá, por supuesto, aquí hay una lesión aguda. Aquí recto abdominal, tendón del aductor largo. En esta imagen no se ve el piramidal, pero aquí vemos, bueno, el binomio, en este caso, recto aductor largo. Miren cómo está roto y si vamos al corte axial, un área de rotura, de inserción completa y el edema, que es lo que nosotros buscamos en la resonancia, el brillo. Y por supuesto los casos de lesión ósea, aquí sí o sí la resonancia es mandatoria. Las entesitis, bueno, entesitis, osteitis y estrés óseo, todas pueden venir causadas por lesiones previas del tendón, o sea, tendinopatías que se fueron agravando y producen un cambio del tendón. Importante saber la osteitis del hueso, perdón. La osteitis siempre es bilateral, el estrés óseo es unilateral y por supuesto la entesitis, el estrés óseo, es de ese tendón que se lesionó que conllevó una lesión ósea. Pero la osteitis siempre es bilateral. Pueden que ustedes estén fuera de una metrópolis o en una comunidad rural y no tengan resonador o el paciente no tenga cómo hacerse una resonancia. Sí sabemos que la resonancia es el método de elección, pero si tienes rayos X y eco, atrévete a hacer. Miren estos cambios. Este no es un paciente viejo, miren la calidad del hueso. Es un paciente joven, este paciente tenía 28 años, una imagen sugestiva de osteitis púbica por rayos X, pero miren lo que se ve en rayos X versus lo que vemos en eco, ¿no? O sea, el eco realmente para hueso en esta patología no sirve mucho. Entonces, si tienen la posibilidad, aquí sí hay que hacer eso. Y el último eslabón de la cadena es la cadera, ¿sí? La cadera, el eco también, ojo, que el eco nos va a decir, bueno, lesiones sugestivas y ahí tiene que ir a hacerse un estudio complementario. Pero no dejemos de valorarla. Las bursitis causan mucho dolor, son patologías agudas, ¿ok? La bursitis tenemos dos bursas en la cadera, la iliopectinia y la iliofemoral. Y esto sí, en futbolistas es muy frecuente las lesiones del recto femoral. Miren esta correlación aquí pequeñita, recordando que el recto femoral, fibras directas, tiene su inserción en la espina ilíaca anterior inferior. Miren cómo se ve acá las calcificaciones chiquititas. Y estos sí son casos mucho más avanzados de una tendinopatía, ¿ok? Con áreas de rotura intrasustancia importantes. Y recordar que las fibras indirectas tienen su inserción a nivel de la región supraacetabular, buscarla, hacer buen cine loop, ver si eso le está produciendo dolor o no al paciente. Recuerden que ya previo a esto hicimos las maniobras del examen físico de flexión, rotación interna y externa de la cadera. Y estos son casos más graves de lesiones con roturas de las fibras indirectas del recto femoral. Esto genera dolor, por supuesto que sí. Estos son casos mixtos, que este paciente tenía de todo. Probable, ojo, ahí uno pone desgarro del labrum, pero este paciente tiene que ir a resonancia, en este caso artroresonancia, desgarro del labrum con lesión de las fibras indirectas del recto y aquí también un poquito de bursitis iliopectinia. Y bueno, del inglés el impingement, ¿no? El pinzamiento femoroacetabular o el roce o fricción femoroacetabular. La ecografía nos puede ayudar también, como les decía, a un paneíto inicial y que va a ir a rezo, sí, pero sí podemos ver. Y vamos a ver por qué. Recordando que hay tres tipos: la sobrecobertura acetabular, que es el pincer, la pérdida de la transición cabeza-cuello femoral, porque va a haber una prominencia ósea, y la combinada o mixta. Entonces, fíjense lo normal versus lo patológico.
Incluso miren el grosor que hay aquí, incluso del tendón del recto femoral fibras indirectas, hay cambio degenerativo del labrum con todos estos osteofitos del techo acetabular versus lo normal. Entonces, un paciente que nosotros vemos con esto son signos sugestivos de lesión del labrum, ¿por qué no decirlo? Aquí, esta imagen hay que buscarla siempre. Ojo que con transductores lineales podemos hacer, pero si el paciente tiene mucha masa muscular, recuerden que los deportistas de alto rendimiento, las masas musculares son bastante gruesas, vamos a necesitar convexo. Hay que buscar bien esta imagen donde se vea cabeza, cuello, transición, diáfisis, cápsula iliofemoral, y miren aquí cómo hay este cachito o prominencia ósea. Siempre los pensamientos tipo CAM dolorosos o sintomáticos van a ir acompañados de un engrosamiento o hipertrofia o sinovitis de esa cápsula iliofemoral. Fíjense este grosor que está aquí versus esto que está acá. Entonces, ese es otro dato que a nosotros nos ayuda. Y este es un caso hermoso que yo tuve, y fue una paciente que tenía la cadera derecha bastante patológica versus la izquierda. Y miren aquí les puse todo, el techo acetabular, labrum, cadera, transición cuello, cefálica versus el lado izquierdo. Esto sugiere un pincer y esto sugiere un CAM. Esta paciente, por supuesto, tiene que ir a una resonancia magnética. Entonces, no tengan aversión a la ecografía de la cadera se ve. Incluso yo tengo una charla que di en el AUN hace 2 años o 3 años de pinzamiento femoroacetabular por ecografía. Y este es el tercer artículo que se tienen que saber sí o sí. Este artículo está recién salido del horno del año anterior, 2023. ¿Y qué fue lo que buscó este artículo? Este artículo lo que buscaba era, porque tú revisas de los casi 5.000 papers que vimos que hay en PubMed sobre dolor inguinal, y hablan muchísimo de hernia del deportista, dolor en el core, dolor asociado al deporte, pubalgia del atleta. Entonces, ¿qué hizo este artículo? Este artículo existen 3 consensos, que son el consenso de Manchester, año 2014, el acuerdo de Doha, que se lo tienen que saber sí o sí, 2015, y el consenso italiano 2016. Este consenso que hicieron fueron este grupo de 4 especialidades, cirujanos, radiólogos, fisioterapeutas y traumatólogos, principalmente los cirujanos, para llegar a una terminología apropiada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que debemos primero adaptarnos a estos consensos. O sea, no es que yo informo según el Hospital Miguel Pérez Carreño, no, yo informo según el Hospital de La Paz en Bolivia, no, yo informo según el Hospital Alemán de Argentina, no, nosotros informamos según el consenso tal, y así tiene que ir. Entonces, lo que sugiere el artículo, y es como yo me formé, como utilizan también los argentinos, que son la escuela que yo sigo bastante, es el acuerdo de Doha, y es lo que está más comúnmente apropiado y aceptado, digamos, ¿no? Y más reconocido por todas las especialidades en el mundo. ¿Y qué es lo importante? Que tenemos que dar diagnósticos anatómicos específicos. No decir hernia del deportista. No, es una hernia del deportista porque hay una tendinopatía del aductor largo. Así debemos reportarlo. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar a un mejor tratamiento que está basado en la práctica médica. Este es el acuerdo de Doha, también una fotito que le tomen, no vamos a decir qué, pero así es como nosotros categorizamos. Hay un dolor de origen inguinal, del aductor, de origen púbico, femoroacetabular o otras etiologías. Ya vimos lo que hay que buscar en cada uno. Eso lo van a tener después. Ah, bueno, no les puse, si ven, hay unas fotitos porque esta charla va a quedar grabada que tienen este carrito. Es lo que se tienen que llevar para casa, es la conclusión realmente. Y estamos en una nueva normalidad, lo que les dije inicialmente. Hallazgos imagenológicos tienen que siempre, sí o sí, decir en el informe médico si están o no acompañados por sintomatología. ¿Por qué? Porque vamos a ver, las tendinopatías son crónicas de estos pacientes. Vamos a ver muchas veces hallazgos en imagen que no corresponden a síntomas. Otra vez para concluir, saber que si nosotros ponemos hernia y no es dolorosa, ese paciente lo van a operar y el operarlo no le va a quitar el dolor, por ende le vamos a sumar a las estadísticas una complicación, porque viene siendo una complicación del cirujano. Entonces, saber que es una patología de estudio multidisciplinario, debemos hacer un diagnóstico preciso y tiene sus líneas de tratamiento. Voy a hacer yo soy un amante de este tema, ¿ok? He estudiado muchísimo este tema, hago
prácticamente a diario ecografía de la pubalgia y he estado en muchos foros, muchos blogs, he leído muchos papers, he estado en muchos webinars de otros expertos, muchísimos mejores que yo, y sé más o menos cuáles son las preguntas que hay en el público. Entonces quise adelantarme las preguntas, sin embargo, después vamos a elegir, no pasa nada si hay alguna que quieran hacer. ¿Cómo es el reporte ecográfico? Este es el paciente que les mostré que tenía la misma lesión del recto abdominal, ese mismo paciente tenía la tendinopatía del autor. Él es amigo mío, es futbolista, juega segunda división, y el cirujano le dijo, yo no te voy a operar, y él me llama y me dice, y tengo 3 ecos que me dicen que tengo hernia inguinal y no me quieren operar. Y yo le digo, no, pero ven acá, ¿cómo es el dolor? Le digo, pero vente al consultorio, te examinamos y te hacemos el eco. Y fueron las imágenes que le mostré. Entonces, fíjense, yo aquí repito que a veces hay médicos que no les gusta poner dolor, dolor, dolor. Yo lo pongo porque realmente es como abrirle los ojos al médico. ¿Cómo se concluyó? Una tendinopatía aguda, porque este paciente tenía dolor con áreas de rotura intrasustancial, autor largo, con afectación de aponeurosis conjunta y rama pubiana derecha. Se sugiere resonancia. ¿Por qué le estoy sugiriendo resonancia? Que yo se lo dije a Juan. Juan es su nombre, le digo. Esa irregularidad ósea que tenía era muy marcada y era muy dolorosa a la sonopalpación. Entonces, este paciente debe estar regudizándose con un estrés óseo y ahí la resonancia es quien nos va a ayudar. Desgarro crónico, que fueron la imagen que vimos, del recto abdominal derecho con adecuado proceso de cicatrización y debilidad asintomática de la pared abdominal, porque si no iban a operarlo y si lo operaban no le iban a quitar el dolor. ¿Cuándo hay que hacer el control ecográfico? Esta es una pregunta que todos hacemos, es más, yo la hice en uno de los webinars. Aquí vamos a empezar por un principio que clínica mata a imagen, ¿ok? ¿Cuándo? Y voy a subdividir la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo se empiezan a ver cambios en la ecografía musculoesquelética? A partir de la tercera semana. ¿Qué pasa? Que si uno atiende deportistas de alto rendimiento, lo que quiere el club es que ese paciente pise la cancha inmediatamente, lo más antes posible. Pero recuerden, entonces vemos cambios ecográficos a partir de la tercera semana. ¿Y cuándo vamos a hacer el control ecográfico? Va a depender más de la clínica. Si el paciente clínicamente está mejor y el fisioterapeuta dice, o sea, el fisioterapeuta va haciendo también terapias progresivas. Al principio son en el piso, después un poquito de impacto y después van a la cancha. Y en base a eso es que se va a decidir el alta médica del paciente. Nunca se va a decidir un alta médica por imagen. ¿Cuándo solicitar resonancia? Y vuelvo a reiterar aquí para no mandar estudios innecesarios que conllevan a gastos también innecesarios. Cuando el dolor es agudo, recordando que la pubalgia es un dolor crónico, o cuando nos llegue ese paciente con un dolor crónico que no tenemos mucha imagen. El eco no sirvió. Como le dije, los músculos profundos pelvirrotadores, iliosoas, pectíneo y el obturador interno, oblicuo interno, son músculos que no dan mucha imagen. Entonces, ahí sí o sí, paciente tiene dolor, le hacemos el eco, no encontramos prácticamente nada, tiene que ir a resonancia magnética. Yo soy un amante del Doppler y del Power Doppler, que es lo que se hace en músculo esquelético, porque cuando hacemos intervencionismo tenemos que ir dirigidos a esos neovasos porque tienen los neonervios, que es lo que genera el dolor. Pero acá, en la rama púbica, donde se mete el aductor, y ese tendón conjunto es muy difícil. O sea, creo que hay que hacer muy poca presión para lograr esto. Esto es tendón rotuliano, este es una tendinocinovitis de Kerbein. O sea, hay que hacer aquí un poquito más de presión por la profundidad que tiene y creo que eso colapsa los vasos. Yo he hecho de todo, le he puesto mucho gel, le he puesto poco gel, he bajado el PRF completo hasta 0,3, o sea, realmente no me da. ¿Puede ser que esté haciendo mal la técnica? Puede ser. Hay papers que hablan de esto, muy poco. O sea, realmente aquí prela la clínica, nuevamente les digo. Al mejor cazador se le va la liebre, ¿ok? Lo importante es seguir cazando, o sea, no se frenen. Para llegar a hacer buena ecografía de lo que sea y buena medicina, hay que hacer muchísimo. Quiero un paréntesis para felicitar a los colegas nuevos. Esto es bueno del área de la Gran Caracas y decirles que, bueno, muchas felicitaciones, mucho éxito y bendiciones en su nuevo camino. Y decirles un consejo no solicitado. No crean que ustedes van a competir contra él o contra ella o contra estos. La competencia y el camino al éxito es con uno mismo.
que el 6, a mí me dicen 6 de cariño, entonces, que el 6 de hoy haya sido mejor que el de ayer y que el 6 de mañana sea mejor que el de hoy. Recuerden que ustedes a partir de ahorita, de enero, el informe médico va a salir con su nombre. Ya no es el residente del primer año, segundo año, tercer año, el adjunto, el cuarto adjunto, no, no. Entonces la responsabilidad